Ok, hermanos. No sé si se acuerdan en qué nos habíamos quedado. Ya nos salteamos, ¿qué? ¿2 semanas? 2 semanas. Bueno, nos salteamos hace 2 semanas de la última vez que tuvimos estudio. Eh, una de las cosas que pasa con el ministerio de Jesús es que Jesús es un predicador ambulante. Entonces él está en constante movimiento. Su ministerio se basa en Capernaum. Vemos que ahí pasa la mayoría de su tiempo, pero constantemente está viajando a diferentes partes de Israel. Y nos encontramos ahora con este evento que ocurre en Mateo 9. Se encuentra también en el Evangelio de Marcos, al igual que el de Lucas, pero quiero leerles este relato así como lo cuenta Mateo. Dice Mateo 9, versículos del 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora, este mismo relato, fíjense bien, si nos vamos a Marcos, porque Marcos lo relata un poco diferente. Marcos capítulo 2. No voy a leer todo el relato, nada más la primera parte para que notemos la diferencia. Es el mismo relato, pero detalles varían un poco. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Por cierto, cuando la gente habla de Jesús, que Jesús no tenía dónde vivir o que algo así, ¿verdad? Especialmente cuando Jesús le dice a uno de los discípulos, las aves tienen nidos y las zorras tienen sus guaridas, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Algunos toman eso como que Jesús era indigente, como que no tenía dónde vivir. Sí tenía dónde vivir, pero pasaba mucho tiempo viajando, ¿verdad? Dice el versículo 12: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El resto del relato es básicamente igual. Aunque los detalles a veces no están perfectamente claros en los evangelios sinópticos, los 3 evangelios coinciden en una secuencia de eventos que comienza en Capernaum, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, seguida de varias otras sanidades. Y luego Jesús parte hacia el otro lado del lago, donde sana a 1 o a 2, dependiendo a cuál relato estamos leyendo, 1 o 2 endemoniados. Y luego Marcos y Lucas coinciden en que Jesús comenzó a retirarse regularmente durante horas,
Pasaba horas Jesús apartado de la gente para orar. Entonces tuvo este circuito donde estuvo viajando, haciendo milagros, y al final de este circuito regresa a Capernaum, donde sana a este paralítico y le da perdón de sus pecados. Y aquí inmediatamente vamos a ver algunos patrones de lo que está pasando en el ministerio de Jesús. Conforme Jesús hace milagros y corre la fama de Jesús, que tiene el poder para sanar, ¿ustedes qué creen que se imaginan empieza a suceder? Empieza a correr la voz. Más gente quiere sanidad, ¿verdad? Una vez que Jesús hace un milagro, corre la voz y más gente busca esas sanidades. Entonces las sanidades a gran escala, como lo que acaba de hacer, yendo en una gira donde estuvo sanando a diferentes personas, generan más personas necesitadas, y las sanidades que Jesús hace se empiezan a volver el punto central de su ministerio. Y eso es obvio. O sea, si nosotros supiéramos de alguien que siempre que toca a un enfermo sana, pues ahí vamos a estar todos, ¿verdad? Es lógico. Pero a la vez, esa misma atención que recibe Jesús, pues es agotante. Es agotante. No es lo mismo, pero pues en Guatemala estuvimos haciendo unas clínicas y nos sentamos en una mesa y hay un médico y hay un intérprete y vienen pacientes, y es un paciente tras otro paciente tras otro paciente. Y pues yo nada más soy intérprete, pero se sienta la persona y mi pregunta es, ¿cómo le podemos ayudar? Y siempre es lo mismo. Mire, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Parece que están haciendo la Macarena y donde quiera que se tocan les duele. Al final del día, uno está como agotado. Entonces imagínense, Jesús, mira, mi hijo tiene esto, sánalo. Mira, yo traigo esto, sáname. Entonces, o sea, ese continuo contacto con personas necesitadas es agotante. Entonces, Jesús se va y busca la soledad para orar solo. Y de hecho, una de las cosas que vemos, porque está moviéndose de un lugar a otro, si se van a Marcos capítulo 1, versículo 38. No es casualidad que Jesús se sigue topando con estas situaciones donde la gente viene a Él buscando sanidad. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Entonces Jesús tiene una actitud muy misionera. El otro día alguien estaba, ¿dónde fue? Natanael, cuando estábamos en Guatemala, él dio un devocional y él estuvo hablando de que el primer misionero, ¿quién fue? Dios. Dios lanza la misión al mundo. Y cuando Jesús está en su ministerio, él tiene esa actitud misionera de ir a los otros lugares para predicar ahí también. Entonces, Jesús quiere predicar, pero la gente, ¿qué quiere? Sanidad. ¿Okay? Entonces, una vez más, ya lo hemos visto antes, pero una vez más se ve este conflicto de objetivos que va a llevar a Jesús a esta situación que acabamos de leer, donde Él dice, no voy a separar la predicación de los milagros. Mejor vamos a hacer 2 en 1. Y eso es lo que se ve en esta situación. Él quiere predicar, la gente quiere milagros, entonces Jesús dice, vamos a hacer los 2 al mismo tiempo. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Entonces, fíjense bien.
esta historia, este relato que tenemos, Jesús está en una casa, muy posiblemente sea la casa donde él vivía. Y la gente viene a donde Jesús vive y él les empieza a predicar y la casa se llena. Quizás él alquilaba una casa por ahí, a lo mejor alquilaba un cuarto en una casa, no sabemos, ¿verdad? Porque obviamente su familia vive en Nazaret. Jesús solo está viviendo acá en Capernaum. Pero aquí está en esta casa y la gente se llena ahí y hay enseñanza. Eso es lo primero que vemos aquí. Jesús está ahí para anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Y a la misma vez, una de las cosas que él está enseñando es una corrección a las malas interpretaciones de la ley. Y esto es, en particular, las corrección de las malas interpretaciones de la ley es lo que hacen de Jesús una persona tan popular. Por un lado, esas enseñanzas traen alivio a las personas que han sido oprimidas por las exigencias exageradas de los sacerdotes o de los fariseos. Por otro lado, los que imponen esas enseñanzas exageradas también le ponen atención a Jesús porque se sienten atacados. Entonces ellos siempre están presentes. Los dos extremos siempre están presentes en las enseñanzas de Jesús. Entonces esto es parte de lo que lo hace a él tan popular. Y además de todo es una de las principales prioridades misioneras de Jesús. Si se fijan ustedes, por ejemplo, en el Sermón del Monte, gran parte del Sermón del Monte es Jesús diciendo, oyeron que fue dicho esto, mas yo digo otra cosa. Mucho del ministerio de Jesús es corregir la mala enseñanza de los fariseos o de los saduceos o de diferentes grupos, ¿verdad?, que existían en ese tiempo. Y luego tenemos el milagro en sí. Y el milagro tiene un efecto especial. No nada más este. Todos los demás milagros donde hay sanidad tienen un efecto especial. Y una de las cosas que, cuando nosotros vemos el sufrimiento en el mundo, cuando vemos guerras, actos de violencia, cuando vemos inmoralidad, cuando vemos tragedias que no tienen explicación, ¿qué es lo que cuál es la explicación que damos? Cuando alguien viene y nos dice, ¿por qué hay niños con cáncer? ¿Cuál es la explicación que damos? Dios tiene un propósito para cada uno, por algo pasan las cosas. Ok, esa es una de las cosas que decimos. ¿Qué más? ¿Por qué ocurren estas tragedias? Es la maldad, pues no la maldad, sino la corrupción del mundo. No es lo mismo, ya hay químicos, se ha degenerado. La corrupción del mundo a causa de la caída, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído y debido a esa realidad existe maldad y sufrimiento. Hay corrupción, no en el sentido moral, hay corrupción en el sentido material. Hay enfermedad, hay muerte, hay toda esta clase de cosas. Y cuando Jesús viene y Él interviene en casos imposibles, cuando Jesús interviene en el caso de, como habíamos visto anteriormente, un paralítico que tenía 38 años ya, 38 años paralítico, un caso imposible, y Jesús viene e interviene en ese caso. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está reversando la corrupción del mundo. Está mostrando que puede haber restauración. Está como que volviendo la máquina atrás. Entonces, cuando Jesús hace un milagro, no debemos de pensar que estos son trucos para llamar la atención o que son trucos para impresionar.
Al contrario, cada vez que él hace un milagro, está haciendo una profunda declaración teológica. Y eso es que Dios tiene poder y que ese poder está concentrado en la persona de Jesús. Entonces Jesús hace el milagro. ¿Y cuál es la respuesta de los que están presentes? ¿Cómo? Después creen, pero antes de creer, ¿qué pasó? Bueno, esa fue la vez anterior, ¿verdad? De que sanó en día de reposo. Algunos como que están comparando, lo están comparando por estarse mezclando con Jesús. Bueno, vamos a vuelvan al texto otra vez, si quieren irse a Mateo 9 o a Marcos 2 o Lucas 5. Sí hay controversia, pero esta vez no es por ser día de reposo. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No, ¿dónde estás? Oh, no, ya me salté, perdón. Sí, estamos en Mateo 9, Marcos 2 y Lucas 5. Por eso, 9. Mateo 9 del 1 al 8. Ok, es que en el 10. Pues decían que si era una blasfemia. ¿Qué es blasfemia? ¿Puede decir que son malas palabras? No, digo, ¿qué es lo que dijeron ellos es blasfemia? ¿Qué hizo Jesús para que lo acusaran de blasfemia? Porque le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Ajá. Vean otra vez, él quiere predicar, la gente quiere sanidad y Jesús dice, vamos a hacer las dos juntas. Y su forma de juntar las dos cosas es, le presentan a un paralítico y ¿qué es lo que hace Jesús? Le perdona sus pecados. Ahora, por cierto, hace unas semanas que prediqué sobre Juan 20, que cuando Jesús dice al que perdonen los pecados les serán perdonados y al que le retengan perdón les es retenido. Aparentemente ese sermón incomodó a varias personas. Porque todos los que me decían, hermano, pero solamente Dios perdona pecados. Eso es cierto. Y esa es la misma controversia que está ocurriendo aquí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos en Juan 20, a quien ustedes le extiendan el perdón, sus pecados les son perdonados, no quiere decir que los discípulos tienen la autoridad para perdonar o para remitir pecados. Lo que está diciendo Jesús es, yo perdono los pecados y a ustedes les corresponde distribuir o administrar ese perdón. Pero el simple hecho de que Jesús diga que Él puede perdonar pecados ya de por sí es algo controversial. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, antes de demostrar que Él es Dios, Él primero, pues como que lanza el reto y Él perdona los pecados. Y lo que esto atrae es el desafío constante y persistente de las personas escépticas que han endurecido su corazón precisamente para no creer que se está cumpliendo lo que han esperado toda su vida. La ironía del ministerio de Jesús es que los judíos llevan cientos de años esperando que venga el Mesías y cuando viene el Mesías no lo pueden creer. Entonces él primero perdona los pecados y cuando se causa la controversia, entonces él dice, ok, bueno, ¿qué sería más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu cama y anda? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Vamos a leerlo porque es importante.
no solamente que Jesús hace milagros, sino Él explica por qué va a hacer el milagro. Dice el versículo 8, estamos en Marcos capítulo 2. Versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Otra vez Jesús asume ese título, Hijo del Hombre, que ya habíamos visto. Irónicamente, Hijo del Hombre tiene implicaciones de divinidad, no de humanidad. Está basado en los escritos del Antiguo Testamento. Pero le dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Ahora, vamos a pensar en este asunto de que Jesús le presentan a un paralítico y el acto de Jesús es perdonarle pecados. Quizás habría otra ocasión más apropiada, ¿no? Para hacer hincapié en su autoridad para perdonar. Quizás, por ejemplo, cuando le traen a la mujer adúltera, hubiera sido una mejor oportunidad para que Jesús hablara del perdón de pecados. ¿Por qué justamente cuando viene un paralítico? Suena como muy burlesco, ¿no? Traen un paralítico y lo que le ofrece Jesús al paralítico no es una sanidad primero, sino perdón de pecados. Es hasta como un insulto, ¿no? ¿Qué tanto puede pecar un hombre paralítico? No suena a lo mejor un poco precipitado que Jesús, cuando le presentan al paralítico, lo que le ofrece primero es perdón y no sanidad. Y que usa la situación del paralítico como el trampolín para saltar a el perdón de pecados. Hay una sugerencia muy fuerte en el judaísmo antiguo que la enfermedad es consecuencia del pecado. Esta idea existía muy fuertemente en la mente judía del mundo antiguo. De hecho, si se van al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, vean ustedes qué arraigada estaba esta mentalidad aún en los discípulos de Jesús. En este caso es un hombre ciego que encontraron los discípulos ahí y nos dice la escritura que era un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, la pregunta de los discípulos es, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Se dan ustedes cuenta de cuál es la implicación aquí? Sea una cosa o sea la otra, la ceguera de esta persona es por causa de pecado. La única pregunta es ¿quién pecó? Si él o si sus padres, porque nació ciego. Entonces la idea es, porque Dios sabía que en el futuro esta persona iba a pecar y por eso lo hizo nacer ciego, o el castigo de los padres por haber pecado fue que su hijo naciera ciego. Entonces, en esa situación, Jesús responde que ninguno de los dos. Pero quiero que nos detengamos un poco a pensar en por qué Jesús dice que no es ni porque él pecó, ni porque sus padres pecaron. Y eso es porque los discípulos
solamente le dieron esas dos opciones. En vez de simplemente hacer la pregunta y dejar que Jesús respondiera, ellos le dieron las opciones. ¿Sí me explico? Y Jesús dice, pues ninguna de las dos opciones es válida. Una, o pecaron los padres, o B, pecó el ciego. Pero si la pregunta hubiera sido general, simple y sencillamente sobre la relación entre el pecado y la enfermedad, quizás la respuesta de Jesús hubiera sido diferente. La pregunta para nosotros es, ¿cuál es la correlación correcta entre el pecado y la enfermedad? Otra vez, tomando en cuenta lo que pasó ahí en Juan 9, pero también volviendo al asunto del paralítico, que lo bajan delante de Jesús y lo primero que Jesús le dice no tiene nada que ver con el hecho que está paralítico. Lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Entonces, nosotros, ¿cuál entendemos ser la correlación entre el pecado y la enfermedad física? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No se han topado con esa pregunta antes? Es que a mí me saca de mis casillas que Valdo me está preguntando algo y no me deja oír. Ay, hermana. Y luego, a ver, dime, lo que dijo. Y luego se queda así como que, pues, no sé. Ay, no, hombre. Bueno, ahí les va. Y no hay regreso. Ahí no hay- No regresa uno. Bueno, cuando vean el video lo pueden regresar. Oh, sí. Ay, Eh, esa pregunta. Hermano, Sí, diga. bueno, no sé, ¿verdad? ¿Será que cuando el pecado no lo queremos reconocer ante los ojos de Dios, nos causa enfermedad? Como viene el dolor, la amargura, el enojo, todas esas cosas como tal vez como sentimientos encontrados que nos hacen que nosotros enfermamos. Supongamos, se dice, ¿verdad? Yo no sé, que el cáncer tiene mucha relación con lo que uno no puede, Sí. ¿verdad? No sé, yo no sé. No se me ocurre. Sí, y yo no sé si ese... Ok, sí ha habido estudios donde han notado que las personas que tienen una actitud positiva en la enfermedad suelen recuperarse más pronto que gente pesimista. Yo no sé si eso tenga una conexión espiritual o si es algo fisiológico, pero sí encontramos en las escrituras dos extremos que vale la pena considerar. Uno es que a partir de la caída, cuando Adán y Eva pecaron, se introdujo esa corrupción del mundo natural. Entró la muerte. Y la muerte no siempre es instantánea. Junto con la muerte viene la corrupción, viene el deterioro de nuestro ambiente y todo lo demás, por lo que causa enfermedades. Simple y sencillamente es una realidad del mundo después de la caída. Hay enfermedad, hay muerte y de cierta manera todos estamos generalmente expuestos a sufrir enfermedades. Que por cierto, no hay ninguna promesa para el cristiano de no sufrir enfermedades. Es una mala teología, es una mala enseñanza esta idea de que el cristiano nunca debe tener enfermedad y si tiene enfermedad es porque le falta fe. Se lo merece. No hay ninguna evidencia en la Biblia de eso. Pero hay el otro extremo. Y es la enfermedad que sí es consecuencia directa de alguna actividad, de alguna actividad pecaminosa. Y conocemos muchísimos casos así, ¿verdad? Alguien que, por ejemplo, tiene muchos años de alcoholismo, se le desarrolla cirrosis, ¿no?
El SIDA, que es una enfermedad que se transmite sexualmente, casi, no es exclusivamente, pero es predominantemente entre la población homosexual. Entonces, es una enfermedad que sí tiene mucha relación con el pecado. Y hay muchos otros ejemplos de males físicos que sufrimos como consecuencia del pecado. Pero ¿qué pasa con situaciones que están en medio de esos dos extremos? Una enfermedad que no es causa del pecado, pero que a la vez parece injusta. Por ejemplo, alguien que nació con una enfermedad o algo así. El Nuevo Testamento no nos responde a esta pregunta directamente. Pero el apóstol Pablo y Santiago sí aluden a esta situación. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo está hablando de la Santa Cena en 1 Corintios, si me acompañan a 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, desde el versículo 29, dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando de que cuando hay abusos en la Santa Cena, esto causa enfermedad y de hecho, dice algunos duermen o muchos duermen. Entonces, aquí Pablo está afirmando que los abusos pecaminosos de los corintios en la Santa Cena han provocado enfermedades e incluso muerte. Ahora, algunos interpretan estas palabras de Pablo como refiriéndose a una debilidad espiritual. Espiritualmente están enfermos. Pero esa palabra, cuando dice ahí en el versículo 20, en el versículo 30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Esa palabra debilitados no se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. De hecho, esta es una de solamente 6 ocasiones que se usa. Quiero pedirles que me ayuden a buscar estas citas. Mateo 14:14. ¿Quién dice yo? Yo. Ok. Y luego Marcos 6:5. Yo. Ok. Y luego el versículo 13 también. Ok. Y luego Marcos 16:18. ¿Quién más? Ok. Ok, entonces tenemos Mateo 14:14, Marcos 6:5 y 13 y Marcos 16:18. Ahora otra vez, aquí es la palabra, en el griego es arrostos. La palabra arrostos, que en 1 Corintios se traduce debilidad, esa palabra solamente ocurre 6 ocasiones. Estas son ellas. ¿Qué dice Mateo? Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Sanó a quiénes? A los enfermos. Ok. ¿Era enfermedad espiritual o física? No, yo creo que hablaba de enfermedades físicas. Ok. Marcos 6:5. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ok. ¿Qué tipo de sanidad? Física. Ok. Y el versículo 13, ¿qué dice? Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok. Otra vez, ¿qué clase de enfermos o qué clase de sanidad era esta? Espiritual. A ver, léalo bien. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ok. Entonces, sí habla de algún fenómeno espiritual
que era sacar a los demonios, y luego habla de personas que tienen enfermedades y los ungían con aceite. Luego, ¿qué dice Marcos 16, 18? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok. Si se dan cuenta, en todas las ocasiones que aparece esta misma palabra, se refiere a enfermedades físicas. Ahora, es posible que Pablo se refiere a enfermedades espirituales, pero sería la única vez que esa palabra se usa de esa manera, ¿verdad? Entonces, parece ser, o es razonable pensar, que cuando Pablo dice que hay pecado, que hay abusos en la Santa Cena, eso resulta en enfermedades físicas. Es razonable pensar que Pablo está diciendo que sí hay una relación entre el pecado y la enfermedad. ¿Sí? Vámonos a Santiago, capítulo 5. Santiago 5, versículo 15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora suenan como dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? Pero ¿por qué diría Santiago que si hay alguien que está enfermo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados? Parece ser que Santiago reconoce que cuando hay enfermedad es posible que simple y sencillamente sea enfermedad, pero también hay la posibilidad de que la enfermedad sea causada por el pecado. Entonces es como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. ¿Hay una relación entre el pecado y la enfermedad? Sí la hay. ¿Quiere decir que toda enfermedad es causa de pecado? No. Nos vamos a detener ahí por ahora, pero no sé si tengan alguna pregunta. Hermano, por ejemplo, como Pablo vea que el diablo dijo, tiene chance de darle una... Entonces podría pasar así también en estos días, a lo mejor. Es cierto, es cierto. De hecho, vámonos otra vez a Juan 9. A ver, fíjense bien, pues comienza el relato con el versículo 1. Vamos a ver todo este diálogo. Al pasar Jesús, versículo 1, al pasar Jesús, Juan 9, 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y ese detallito es clave, porque nació ciego. Y si la enfermedad y el pecado están entrelazados, ¿cómo explicamos a alguien que nace enfermo, verdad? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que... Ok. Entonces, quiere decir, y fíjense lo que está diciendo Jesús. Este hombre tiene toda su vida viviendo ciego. ¿Para qué? Para que se manifiesta. ¿Qué edad tenía el hombre? No dice. Sabemos que ya era adulto,
Porque cuando se hace todo el merequetengue de qué pasó cuando van con los papás y los empiezan a interrogar y todo, ellos dicen, edad tiene, pregúntenle a él, ¿verdad? Entonces, era por lo menos adulto, podemos suponer. Y toda su vida había vivido ciego para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, sí, es un caso similar al de Job. Es algo que Dios permite que suceda, porque a fin de cuentas, Él va a ser glorificado en él. Vemos también el caso de Pablo. Cuando él dice, 3 veces he rogado a Dios, el aguijón en la carne, 3 veces he rogado a Dios. Y Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermano, ¿y entonces qué venía haciendo el aguijón? Oh, no, quién sabe. No se sabe, ¿verdad? Nadie sabe. Hay muchas, algo que sufría él y no hay muchas especulaciones. Algunos dicen que era su vista. Aparentemente Pablo no tiene muy buena vista. Hay un pasaje donde porque Pablo normalmente no escribía sus propias cartas. Un secretario las escribía. Pero hay un pasaje, no recuerdo donde dice, mira con qué gran letras estoy escribiendo. Cuando habla con los tesalonicenses, si no me equivoco, dice, si ustedes me hubieran dado hasta sus propios ojos, ¿verdad? Entonces, aparentemente había algo con los ojos de Pablo. Algunos dicen que no era algo físico. Algunos suponen que era una debilidad moral, la codicia. Cuando Pablo habla de la ley, dice, yo no conocía la codicia hasta que la ley me dijo no codiciarás. Y algunos suponen que su aguijón en la carne era un aguijón espiritual, ¿verdad? Pero no sabemos. ¿Algo más? Y nunca vamos a... Lo importante es, hermanos, de que cuando nos vienen enfermedades, cuando nos vienen tragedias, es posible que tengan implicaciones espirituales. Pero lo que más necesitamos, lo que más debemos de pedir, y si lo tenemos, por lo que más debemos dar gracias, es que hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Cuando los discípulos salieron y echaron fuera demonios y regresaron bien emocionados con Jesús y decían, hombre, hasta los demonios se nos someten. Y Jesús les dice, no se alegren de que los demonios se someten, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, ese es realmente el acto más importante. Y la sanidad es solamente la evidencia de que su autoridad es legítima. ¿Sí? Pues vamos a orar y luego nos despedimos.